días, iglesia. Damos comienzo a este culto de día de hoy, domingo. Quiero llamar a la hermana Juana, si puede pasar a entregar el culto en oración. Buenos días, hermanos. Buenos días. Damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro amado Padre Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Damos gracias por haber venido un día más a la casa de oración, a recibir palabras de vida, a recibir, Señor, tu unción preciosa, divina, que nos fortalece, que nos da vida. Padre amado, te entrego este culto, Señor, en tus manos para que tú lo dirijas del principio al fin. Bendito Dios y Padre de la gloria. Fortalécenos en tu espíritu, Señor, porque necesitamos de ti a cada día, a cada paso, Señor. Alabado sea tu poder y alabada tu gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dirige la alabanza. Dirige, Señor, a cada uno de nosotros y que el Espíritu Santo esté sobre todos nosotros haciéndonos bendición. En tus manos entrego este culto, Padre. Amén, amén. Amén. Amén, iglesia. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Amén, amén, amén. Quiero que busquen en la Biblia Salmos 51, versículo 7. Salmos 51, versículo 7. ¿Encontraron ya? Bueno, la escritura dice así: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Amén. Amén. Bueno, yo quiero hablar sobre mi testimonio, algo que hizo Jesús en mi vida, que cambió, una de tantas cosas que logró Jesús. Hoy en día también se ve mucho, ¿no?, en el mundo, el tema de las drogas, el alcohol. Vemos en la calle muchos jóvenes perdidos en la droga, en el alcohol, buscándolo como refugios también para llenar ese vacío, para pasar, para poder encajar también en el grupo de amigos, ¿no? Uno también, yo hablo de mi parte, de mi testimonio, que me pasó en mi vida. Yo me juntaba con muchos amigos que se drogaban, tomaban alcohol, y yo, por querer encajar en ese grupo, también consumí drogas, bebí alcohol. Sabía que estaba mal, pero uno también, por necesidad también, ¿no?, de llenar ese vacío, que le pasaron muchas cosas en la vida, en la juventud, de niñez, uno también lo busca como refugio, y hoy en día se ve mucho en los jóvenes, y a causa de eso también, esas cosas, el alcohol, las drogas, trae consecuencias como la muerte, como la perdición. Muchos vemos en las calles muchachos en la banqueta, requechando para poder vender lo que fuese, para ir a las bocas a comprarse la droga, y así están, ¿no? Así que bueno, yo en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, me juntaba con amigos, o sea, para jugar al play o lo que fuese, y ellos consumían droga, ¿no? O tomaban alcohol, poner con coca, cerveza, vino, lo que fuese. Y uno también, por querer encajar en ese grupo, como que para no ser diferente, bueno, eso va en cada uno igual, ¿no? Yo, probé las drogas, tomé el alcohol, o sea, nunca fue un vicio para mí, ¿no? Pero también yo lo buscaba como forma de refugio también, para llenar ese vacío que sentía por dentro, ¿no? Y bueno, yo le doy gracias a Dios que desde que conocí a Jesús, el Padre hizo una obra en mí, me sacó de eso. Hoy en día tengo muchos amigos que yo lo veo en la calle, en el barrio, y lo veo perdido allá en el hábitat, en la rotonda, pidiendo moneditas, afuera de la cuidacoche, para cuidar los coches y esas cosas, para ganarse la plata para ir a la boca, porque lo he visto y lo vemos en todos lados.
Así que está, yo creo que quiero que este testimonio también sirva de ejemplo también para todas esas personas a través de las redes sociales que sufren depresión, intentos de suicidio, y buscan las drogas y el alcohol en los bailes para llenar ese vacío también, ¿no? Yo quiero decirle que eso no le va a conducir a nada, sino que solamente a la perdición misma y a la muerte. Yo quiero usar el testimonio para que vengan a conocer a Jesús, que el único vacío que puede llenar ese que sentimos nosotros cada uno es el Jesús, que nos transforma, nos llena, porque la Biblia dice que Él es el camino de la verdad y de la vida eterna. Así que los invito a que conozcan de Jesús. O sea, capaz que alguno se siente, dice, no, porque yo pequé, yo no soy digno de ir a la iglesia a que Jesús me rescate. No, Jesús no hace excepciones con nadie. Jesús vino para restaurarnos porque Él es un Dios de amor, de restaurar nuestras vidas, de cambiarnos, y créanme que es lo más bonito que nos puede pasar en la vida. Así que, amén. Quiero pedirle a Juan Pablo, ya si puede poner la alabanza, le podemos poner de pie para poder recibir de Jesús. Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, y que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, y que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, y que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, y que tu Espíritu descienda. Aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu Espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Queremos más de ti, Señor. Santo eres, precioso eres, oh Dios. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber
convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 no se apagará. Oh, oh. Que tu espíritu descienda aquí. Sopla ahí. Santo eres, precioso eres, oh Señor. Muy bien, ahora quiero invitar a la hermana Tatiana, si puede subir a dar su testimonio. En nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, elegí un versículo de la Biblia, buscamos en Filipenses 4:13. En base a lo que Dios ha hecho en mi vida durante todo este tiempo de traerme a este lugar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice el versículo en su palabra. Voy a ser breve porque mi testimonio, hay mucho para agradecerle a Dios en mi vida. Voy a ser lo más resumida posible. Mi vida desde muy pequeña no fue nada fácil. Desde que tengo uso de razón pasé por muchas cosas. Primero, el abandono de mis papás. Cuando nací porque no me querían, yo era la segunda hermana en el matrimonio. La familia esperaba un hijo varón y resultó ser una hija. Y bueno, no me quisieron llevar, no quisieron hacerse cargo de mí. Me recuerdo en mi memoria, los médicos decían, no podemos creer que siendo tan pequeña tengas esos recuerdos tan nítidos de siendo tan pequeñita. Me dejaban jugando en un lugar abandonado, un basurero, literal, tal cual, un basurero como lo que usted ve en las esquinas que se juntan. Ahí era el diario vivir de la hermana Tatiana, siendo tan pequeñita. Bueno, pasó el tiempo, después, como empezaron a presionar a mi familia, mi papá se hizo cargo de mí. No conocía a mi hermana, nos llevamos 10 meses de diferencia. No la conocía, era una completa desconocida para mí. No conocía a mi familia, no reconocía a mi padre. Y tuve que ir adaptándome de a poco al cariño y al afecto, porque ya desde muy pequeña, ya emocionalmente algo en mí se había roto. Veía en el transcurso del tiempo y de crecer que el trato no era lo mismo con mi papá y conmigo y con mi hermana, mis abuelos lo mismo, en la casa lo mismo, no entendí. Así fueron pasando los años hasta llegar a la etapa de la adolescencia. Para mi familia era la burra, la cobarde, la que no servía para nada y la vergüenza de la familia.
Recibí mucho maltrato de pequeña, muchos golpes ya desde muy pequeña. Los más fuertes siempre fueron en mi cabeza, porque me costaba estudiar, me costaba aprender. A comparación de otros niños no era lo mismo. Me obligaban a cambiar mi letra, lo cual no pudieron hasta el día de la fecha. A los 12 años mi abuelo paterno abusó de mí. En ese entonces se incrementó en todo mi ser un odio tan grande por alguien que nunca había experimentado en mi vida. Y durante todo ese tiempo, de estar hasta los 14 años, estuve en la casa de mis padres, cuidaba la vida de mi hermana. Y desde pequeña, desde que aprendí a jugar con ella, después éramos para todos juntas. Pero siempre la cuidaba. Y cuando eso ocurrió en mí en la etapa de adolescencia, más la cuidaba. Pero ya en mí sentía ese sentimiento de odio, de aborrecer a una persona. Y cambió mi vida, mucho. No confiaba, pasaba asustada, intentaba no acercarme mucho a las personas para que no me dañaran. No demostraba mis sentimientos para no ser lastimada y herida. Después mi mamá. 5 hijos hermosos varones, agradecida con Dios. Ha sido mi sostén y mi fuerza hasta el día de hoy. Mis nueras, mis nietas. También pasé un matrimonio mal. 12 años de matrimonio. 2 años buenos. 10 años de tortura. Para mí fue tremendo porque me había aferrado al padre de mis hijos cuando quedé embarazada de mi primer hijo. Como que era la persona que me iba a cuidar y a proteger. Y que esa era mi familia. Mis hijos y el padre de mis hijos, mi esposo. Fue mal. Cuando me separé, empezó a caer toda mi vida, a terminar de hundirme aún más. Ya sentía que no tenía valor ni como mujer, ni como mamá, ni tampoco como hija. Pensaba que no iba a poder hacer nada porque para todo me sentía inútil y que no iba a poder hacer, no iba a poder salir, no iba a poder lograr nada. Pasé una etapa muy difícil al separarme. No tenía respaldo ni de mi familia, ni del papá de mis hijos. Y no es la excusa caer en la prostitución porque hay muchas puertas abiertas. Y yo intenté trabajar. Trabajaba duro. Trabajaba en ese entonces, me acuerdo, el primer trabajo, cuando me separé, como ayudante de cocina en una metalúrgica. Ganaba 175 pesos por día con 5 hijos. Me acuerdo que un día vino alguien, uno de mis hijos, bien pequeño. Eso marcó mi vida ese día. Y dice: mamá, me duele la panza. Y yo sabía que no había comido nada. Tenía
más pequeño de mis hijos. De la desesperación tan grande que tenía, tomé la decisión de adentrarme en lo que fue el mundo de la prostitución, donde muchas mujeres, jóvenes, adolescentes están. El peor infierno de mi vida. El peor. ¿Saben? Me sentía tan devastada que antes de llegar a este lugar, meses antes de llegar a este lugar, mi hijo, quien dio testimonio, lo sabe porque estuvo ese día. Estuve a punto de que me internaran en un psiquiátrico. Mi mente ya no podía más. El dolor que cargaba por dentro era devastador. Lo único que se me pasaba en ese entonces era quitarme la vida, día y noche. Y algo en mí siempre me hacía mirar al costado y siempre ponía la vida de mis hijos delante de mí. Como diciendo, por esto es que tenés que levantarte y seguir. Pero no tenía ganas, ni fuerzas para seguir. Nada. Mi mente continuamente estaba rebobinando todo el dolor y el sufrimiento hasta antes de llegar aquí. De lo que había pasado en mi vida, de lo que veía que mis hijos habían pasado, porque mis hijos pasaban mucho. Más que esta mamá. Mucho. Han sido valientes. Pero no tenía fuerza para nada. Cuando llegué a este lugar, Dios empezó a trabajar en mí. Y no fue fácil. No fue nada fácil. Y para mi pastor y mis hermanos de la iglesia menos. Tratar con la hermana Tatiana. Dios fue restaurando mi vida. Lo primero que hizo Dios hacer en mi vida es aprender a soltar talón. Y mientras que lo hacía a través de las clases, de las prédicas y de las palabras, era un proceso diario, arduo, haciendo Dios mío. Empezando a sanar cada herida, cada cicatriz desde el momento de mi niñez hasta el día de hoy que tengo 49 años. Aún Dios sigue sanando. Aún Dios sigue trabajando conmigo. Porque yo ni siquiera tenía precio ni por mi vida. Pasaba alguien y era superior, si fuera una hormiguita. No me importaba nada. Porque pensaba que todo lo que había en mí y todo lo que había dado y volcado de mí ya estaba completamente muerto. Que no había forma de repararlo. No tenía fuerzas para levantarme y seguir ya en esta vida. No las tenía. Empezó a trabajar en mi mente, cambiando pensamientos que también me llevaron a cometer errores, malas decisiones en mi vida. Porque a veces contamos testimonios, pero muchas de las cosas que sucedieron en mi vida fueron porque yo tomé malas decisiones. No tuve personas que me guiaran, no tuve la persona correcta en mi vida que me ayudara a no cometer eso. No lo tuve. Cuando recibí a Cristo, te puedo decir que tengo el mejor papá, que tengo el mejor amigo, porque no tengo amistades. En verdad, mis hijos lo saben. Mi único amigo es Cristo. Que Dios sanó, sana y seguirá sanando mi vida.
el valor que me merezco. Mejor consejero, que sanó 2 de enfermedades terminales en mí. Y si tengo que enumerar cada día de todo lo que hace Dios en mi vida, no me daría la vida de lo que llevo para decir en todo lo que Dios estuvo en mi vida, me ha salvado mi vida, me ha sanado y sigue sanando. Porque muchas veces pensamos que lo tenemos todo ahí, ya está todo bien, y no es así. Es tan amoroso Dios en nuestra vida, que busca quitar hasta lo más mínimo de ti, para que no duela, para que te sientas vivo, para que te sientas pleno y para que te sientas amado. Por eso le quise recibir. Porque si no fuera por Él, que me trajo a este lugar, esta hermana no estaría hablando. La gloria me toca para Él. Puestos de pie. A veces no sabemos cómo Dios nos ama tanto y muchas veces yo le pregunto eso. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Te suelto mis sueños, te suelto mis deseos. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes, te suelto mis decisiones. Toma el control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Gracias, Señor. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves.
gloria y la honra de Dios. Wow, tremendo testimonio de la hermana Tatiana. Seguimos con los testimonios. Quiero invitar a la hermana Alba, si puede subir, a contarnos de su testimonio, de lo que Dios hizo en su vida. Amén. Bueno, buenos días, hermanos. Qué testimonio, ¿sí, no? Y a veces, por menos, nosotros nos ponemos en el piso, como dice el pastor, y hacemos berrinche, ¿no? Y a veces hay personas que no las comprendemos lo que han pasado, ¿verdad? Todos tenemos historias, pero algunas son muy duras, muy duras. La verdad que cuando la escuchaba la hermana, un nudo en la garganta tenía, porque es difícil eso. Bueno, he elegido la lectura en Juan 7:37. Gloria a Dios. Estamos festejando el cumpleaños de nuestra iglesia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y estamos festejando con todos estos testimonios lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Cómo hemos venido hecho pedazo y Él ha restaurado nuestras vidas. Amén. ¿Todo lo tienen, Juan? Amén. Gloria a Dios. Dice así, Dios de agua viva. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu, que había de recibir los que creyesen en Él. Gloria a Dios. Bueno, mi testimonio es yo vengo de una familia pobre, ¿no? En el cual papá y mamá han laburado mucho para sacarnos adelante, para que estudiáramos. Yo soy la más pequeña. Venía con un hermanito mellizo. Vine, mejor dicho, con un hermanito mellizo, ¿no? Pero igual soy la más pequeña porque fui la última que nací. Así que sigo siendo la más pequeña. Pero mi vida, nací con una rebeldía tremenda en mi corazón y con, no sé por qué, adquirí un espíritu de contrariedad de todos y de querer ser yo, el yo. Nací con ese espíritu del yo. Y lamentablemente, que desde pequeña también tuve que salir a trabajar para hacer lo que yo quería, y era el yo y todo el yo, ¿no? Y sí, luché, sí, salí adelante, pero ¿saben qué? Que ese yo, ese espíritu maligno del yo, me llevó a muchísimos fracasos, a muchos fracasos. Mi primer fracaso fue salir temprano de la casa de mis padres. Me enamoré, me casé y salí a vivir un infierno. Pero no me daba cuenta que era yo. Porque claro, cuando uno hace las cosas, es el otro. Siempre culpé al otro y no yo. Sin embargo, era yo la que estaba mal. Sin embargo, era yo la que hacía las cosas como no debían de ser. Y ese primer matrimonio, que quedaron 4 hijos, tuve que dejarlos en Durazno, por donde era yo oriunda, y que crecieron parte de su tiempo lejos de mí. Ellos creían que yo no los amaba, pero yo los amaba, yo los iba a ver, pero no tanto, porque cuando uno viene a Montevideo a hacer nueva vida, es difícil, uno tiene que trabajar muy duro, y llegué acá buscando nuevos horizontes para mí, para mis hijos,
Y mis hijos sufrieron muchísimo la ausencia mía, porque un hijo necesita del amor de la madre y del padre cuando pequeños, ¿verdad? Cuando son muy pequeños. Y yo, afanada en querer salir adelante, bueno, había decidido dejarlos con la familia, y eso me trajo muchos problemas porque yo los amaba a mis hijos y sufría por ellos, pero traté de seguir adelante. Conocí a otra persona, la cual también tuve hijos, y ahí sí pude traer a mis hijos a mi casa, a la casa donde yo estaba con esta persona. Pero todo eso que mis hijos vivieron, se creó un abismo entre hermanos, porque ellos no querían aceptar a los hermanos que yo había tenido con esta otra pareja. Y hermanos, ver cómo los hermanos se llevan de mal es duro, y yo quería imponer lo mío sobre ellos. Busqué en muchas iglesias, porque esta no fue la primera, sino que busqué en muchas iglesias una solución. Pero ¿saben que nunca la encontré? ¿Por qué? Porque no se había descubierto en mí el pecado, que es el yo. Ese pecado que arrastraba desde niña, que arrastré toda la vida, el yo. Hasta que una vez paso enfrente de estas puertas, las veo abiertas y entro. Cuando escuché la prédica primera de este lugar, fue un impacto en mi corazón. Y aunque las cosas no se sanan enseguida, llevan su tiempo, comencé a concurrir acá, a escuchar las enseñanzas, ¿no? Lo que verdaderamente Dios habla en nuestros corazones por medio de la santa palabra, a entenderla. ¿Y saben qué? Sí, le di mucho trabajo a mi pastor, le di mucho trabajo. Era una hija rebelde, la verdad que era muy rebelde, hasta que fui liberada de ese yo en el cual me hizo fracasar tanto, porque también a mi segundo marido dejé, ¿no? Y cuando leí la palabra que decía que Jesús le dijo a la samaritana: 5 maridos has tenido y ninguno es, el que está ahora tampoco es tu marido. Y yo digo, ¿hasta qué punto me llevó el yo, el ego, ese ego interno que a veces tenemos, que no lo podemos dejar y que no nos damos cuenta que está ahí? Porque yo no me daba cuenta, y a pesar de que había andado en otras iglesias, no me daba cuenta. Pero una vez que fui liberada de ese yo, que verdaderamente Jesús me tocó y me liberó y vino a morar en mí el Espíritu Santo, ¿saben qué, hermanos? Cambió todo, cambió mi familia, comenzamos a reunirnos, comenzamos a sentirnos como familia. También aquella persona que había sido padre de mis hijos también se reunía con nosotros porque lo amábamos. Estábamos todos unidos en el mismo amor. Pero era Cristo quien restauró mi familia. Era Cristo quien sacó eso que yo tenía adentro. A veces andamos por la vida y decimos, esto no me sale. ¿Pero por qué? Porque actuamos con el yo, con el ego, con lo interno. Y yo te invito a ti, querido hermano, que estás en las redes sociales, que vengas a la iglesia, que vengas a sentir la presencia del Señor Jesús en este lugar, la presencia del Espíritu Santo, para ser liberado de todo pecado, porque en mí era el yo.
en otras personas son otros pecados. Pero el Señor nos saca todos los pecados, todo, y hace nuestras vidas nuevas. Y como dice la palabra, luego corren por nosotros ríos de agua viva. Gloria a Dios, un aplauso para el Señor. Vamos a alabar a Dios. Llevo conmigo una espada que desde el cielo me fue regalada. Es tan cortante, es tan impresionante, he aprendido a usarla. Ya no hay problema en que frente me haga quien venga contra mí. De seguro se ha de ir. Yo la he usado en guerras y hasta en tormentas. Ella ha abierto caminos, me llena de fe. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. No es amuleto de suerte, no es un objeto que cargue conmigo, es la palabra, como Dios me habla. He decidido creerle, y ahora todo cambió de repente cuando yo canto. El diablo se calma. Ahora me encuentro en medio del campo de guerra. Tengo un ejército al lado a mi favor. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder. Y ahora canto victoria, porque hablo lenguaje de fe. Y ahora siento su gloria, cada vez que declaro el poder. Los muros se caen, las puertas cerradas se abren, porque he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Yo he aprendido a hablar el lenguaje de fe. Aleluya. Hermoso testimonio, la hermana Alba, cómo Dios es grande, ¿no? Como obra, la restauración de la familia, de los hijos, de los matrimonios también. Bueno, vamos a seguir con los testimonios. Quiero invitar a la hermana Pamela que nos cuente su testimonio. Hola hermanos, ¿cómo están? Bueno, voy a leer a través del celular porque no tengo la versión de Reina Valera en la Biblia y bueno,
quería poner el versículo Génesis 1:2. Dice así: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, traje este versículo porque quería marcar que así estaba mi vida sin Cristo, desordenada, vacía y en tinieblas. Como todo joven en el mundo, quise llenar un vacío un placer en el mundo que no nos da, que no nos brinda, a través del alcohol, las drogas, los hombres, muchas cosas que hoy en día los jóvenes se refugian para llenar ese vacío que no lo llena claramente el mundo. Y bueno, era una mujer muy rebelde, muy enojona, muy carácter fuerte, nadie me soportaba literalmente. Me peleaba con todo el mundo, con mi familia, con mis amigos. Nadie me aguantaba así, de una. También pasé muchas cosas con el tema de mi infancia, o sea, mis padres, vi cómo se peleaban y yo saqué carácter de mi padre, que era así, muy materialista, me importaba solamente la plata, o sea, pensaba que por tener un campeón de marca era mejor que otra persona. Siempre estuve en las nubes para allá, siempre me quería mejor que los demás. Y hasta que, bueno, Dios me bajó a tierra, obviamente. También he sufrido mucha ansiedad, depresión, ataque de pánico a través de la muerte de mi madre, que falleció hace 3 años. Y ya era muy importante para mi vida. Y cuando ella partió, caí en depresión, tuve intentos de suicidio, tomaba pastillas antidepresivas. Bueno, hice muchas cosas malas que, bueno, porque no sabía qué hacer ya de tanto vacío que sentía. También perdí un bebé de 6 meses en la panza. Y eso fue acumulando hasta que vine a la casa de Dios, fue Dios que me sanó, que me libertó, que me llenó de su espíritu. Le doy la gloria a Él porque sin Él no sé qué hubiese sido en mi vida a tan corta edad, 23 años que tengo. Y bueno, Dios me regaló una hermosa hija, un matrimonio. Amén, gloria a Dios. Tania sobró porque con mi esposo Brian, que está aquí presente, no nos podíamos ni ver las caras. Mira, ahora lo estoy viendo y no me da ganas de salir corriendo. Y bueno, Dios transformó todo en mi vida. Nada, quería animar a los jóvenes que se sienten perdidos, que se sienten sin identidad. La identidad la encontré en Cristo Jesús, que fue el que me dio identidad. No me valoraba como fuera antes, no me quería. O sea, era totalmente un desastre. Y es que dice la palabra de Dios que Él llamó a los más viles y despreciados de este mundo. Entonces muchas personas se piensan que tienen que dejar algo para venir a la casa de Dios, para que Dios la acepte. No, Dios te acepta así como sos, pero Él va transformando, Él va cambiando. Si tú tienes una conducta que dices, no puedo ir a la casa de Dios porque no soy digna o eso no le agrada, pero Dios va a obrar. Dios va a obrar, Dios te va a quitar eso que no proviene de Él, obviamente, que son cosas del mundo. Como las drogas, el alcohol, la falta de identidad, el enemigo nos roba la identidad, pero tenemos un propósito en Dios. Dios nos llamó a más que eso, no somos solamente esa depresión, esa tristeza, ese suicidio, ese sentimiento de no encontrar llenura en ninguna cosa del mundo. Solo Dios te puede dar ese amor, esa paz, esa tranquilidad, restauración completa. Y nada, invito a los jóvenes a que se acerquen a Él, a que no tengan temor, que Él va a obrar con fuerza y con poder. Y así como hice mi vida, con mi matrimonio, con mi hija, de chiquita la traje acá desde que nació, el pastor la presentó a Dios. Y bueno, tuve muchos encuentros con los señores, que por eso es que también digo que me hablaron de Dios, sí, me hablaban Dios de la restauración, el Dios que sana y eso, pero lo experimenté yo en mi vida personal. Yo tuve un encuentro con Él y bueno, y la verdad que fue muy hermoso y todo lo que sigue haciendo en mi vida es tremendo, porque yo miro atrás, unos años atrás y digo, ¿qué hizo? Porque digo, bueno, y yo lo reconozco porque la gloria se ve obviamente, pero es que es tanto lo que Dios puede hacer en nosotros si le permitimos, si nos acercamos a Él. A veces dudamos, pero en verdad Dios cambia a las personas y no es por nuestra fuerza, sino por la de Dios. Solo Dios puede obrar en el hombre, solo es. Y solo quería decir eso, que los jóvenes que están así, que no saben qué hacer, que se van a la fiesta, es un rato momentáneo, el placer es momentáneo, después vuelve ese vacío, esa falta de identidad,
ese abismo que uno se siente, como dice ahí en la palabra, que estamos en tinieblas, vacíos y desordenados. Así estaba yo sin Cristo, por eso elegí ese versículo y le doy las gracias a Dios, a Jesús, que me encontró, que me sanó, que me libertó, y le doy la gloria a Él, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Soy fiel testigo del testimonio de mi esposa Pamela. Dios está obrando en nuestra familia, en nuestro hogar. Es real que antes no nos podíamos ver ni la cara, que ya nos arrancábamos los pelos. Era horrible, sinceramente. Y hoy en día Dios está transformando eso, está trayendo paz, armonía en el hogar, transformándonos, juntos creciendo en el Evangelio con nuestra pequeña hija Catalina, de 1 año y medio, y nada más lindo que eso, sinceramente. Así que le invito a todos los jóvenes que están a través de las redes sociales a que vengan a conocer de Dios, dense la oportunidad, como dijo la hermana también. No piensen que porque hicieron algo malo no son dignos de venir a la iglesia a recibir a Jesucristo en su corazón como su único Salvador, porque si dejamos todo en la mano de Dios, nuestras cargas, nuestros problemas, Él se va a encargar de todo. Nosotros con nuestras mismas fuerzas y nuestras mismas intenciones no lo vamos a poder. Solo Dios puede cambiar eso y nos puede transformar. Así que quiero que la iglesia se pare, le dé un fuerte aplauso a Jesús, a nuestro Salvador. Que por eso Él murió en la cruz del Calvario, para librarnos de los pecados, lo limpió con su sangre. Así que toda honra y gloria es para Él. Quiero seguir con los testimonios, quiero llamar a la hermana Juana, si puede subir. Otros buenos días, mi hermano. Bueno, yo elegí esta palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas que tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y puedo dar un testimonio. A grandes rasgos, porque si no alcanzaría el tiempo. Yo me vine a muy temprana edad para acá, a los 18 años. Yo ya me separé de mi padre. Estuve 4 años sin ir a ver a mis padres. Vine a estudiar, ya había salido de secundaria y vine a la Facultad de Medicina a seguir obstetricia, que era lo que me gustaba. Pero me topé con un grave problema, que yo me tenía que mantener sola acá. Entonces hice 1 año de facultad y ya no pude seguir más, porque a los otros años ya tenía que hacer guardia en todos los hospitales y no podía. Entonces tuve que dejar y me dediqué, a trabajar, a mantenerme. Pasé muchos hermanos, hasta estuve, que no me da vergüenza, porque me vine para casa de un primo, y no tenía tuve que dormir en el piso de un galpón con bichitos por un tiempo hasta que pude levantarme y agarrar un buen trabajo y mantenerme sola. Me fui para la casa de unos tíos y ahí estuve mi vida hasta que trabajando hasta que conocí al padre de mi hija. Lo conocí ahí porque era de la familia de la señora de mi tío. Ahí, nos enamoramos, nos casamos, No fue el gran padre, no fue el gran marido, porque tomaba, bebía y le gustaba la tinta. Y su sueldo no lo veía. Nos fuimos a vivir en una pensión y así siguió toda mi vida. Salimos a alquilar hasta que
tuvo un desliz grave que terminó preso. Y bueno, ahí la pasé sola, la pasé mal, la verdad. Y otra cosa le voy a decir, me recorrí todas las religiones habidas y por haber, hermano. Todas. Y bueno, cuando salió, Dilo. ¿Pero qué te De lo digo? que te sacó Dios de los bancos. ¿De los padres? Claro, sí, a eso iba, hermano. Ella me está... Bueno, mi vida fue muy clara. Mi familia siempre estuvo, aunque yo no iba, ni tenía mucho contacto con ella, pero mi vida fue muy clara. Entonces agarré y fui a las macumbas, la verdad. Y para salir de eso, para poder sacar, incluso pagué abogado y todo para sacarlo de la prisión. Bueno, de ahí yo le dije que si él yo no quedaba embarazada y le dije, bueno, que si él se comprometía a cambiar, que yo iba a hacer un tratamiento, que iba a ir al médico para ver qué pasaba. Y me dijo que sí, que iba a cambiar. Bueno, me hice el tratamiento, al año que me hice el tratamiento quedé embarazada de mi hija. Pero la cosa fue que otra vez volví a las mismas andadas. A beber, a venir borracho, a hacerme la vida imposible. Y yo le dije, bueno, que si él no cambiaba, que yo me iba a separar, porque yo no le podía dar ese ejemplo, ni podía estar viviendo mi hija en esas condiciones. Yo tenía que pagar una persona que me cuidara a mi hija en mi casa mientras yo trabajaba. Se llevaba mal con todas las personas que llevaba, iban y venían y no había paz. Entonces agarré y me separé de él, porque un día vino borracho, de madrugada, le quiso pegar a mi hija, a mí por supuesto, a la persona que estaba cuidando a mi hija. Y dije, bueno, hasta aquí llegó. Y agarré y hice la denuncia. Doy gracias a mi vecino porque todos me ayudaron en ese momento. Mandé las chiquilinas para la casa de un vecino mientras yo llamaba a la policía. Y de ahí lo sacaron, María. Lo sacaron a la policía a sacar porque no entramos más. Yo me fui para la casa de mi vecina y de ahí lo llamamos y mi hija estaba con la muchacha en otra casa de otra vecina. Ya de ahí ya nos separamos. Me dijeron que lo podía mandar preso. Y me acuerdo que mi hija tenía 6 años. Me dijo, mamá, yo no quiero que mi papá vaya preso. Entonces le dije, no. Le digo, vamos a forense, le digo, y vamos a arreglar las cosas, porque yo ya estaba marcada, me había pegado, y no quiero mandar a prisión. Simplemente le pido que me lo saquen de la casa, nada más. Y así fue. Fuimos a forense y le prohibieron la entrada a mi casa. No podía acercarse a 200 metros de la casa, de mi casa, no podía entrar. Pero mi hija quería ver a su padre, entonces yo, frente al juez, cuando nos divorciamos, le dije que le permitía que yo se lo llevaba donde estaba a la niña para que la viera. Y así fue mi vida. Pero en ese interín me caso, me junto con otra persona que era macumbera. Entonces ahí fue peor la cosa. Fue peor la cosa y bueno, de ahí me separé también. Que me auxilió mi hermana, porque todos me cerraron la puerta porque los querían a él, pero yo no, con
todo lo que veía, hermano, y les puedo asegurar que eso es todo mentira. Todo eso es mentira. Es todo sacadero de plata. Nada más. Bueno, y con todo lo que estaba viendo, mi hermana me abrió la puerta y me fui con mi hija a la casa de ella. Porque incluso cuando me fui acá, él me había alquilado mi casa. Cuando yo me fui de acá, yo me fui a trabajar y él alquiló mi casa acá. Y me llevó para el kilómetro 17,5. Entonces se me metió una intrusa. Y yo para poder entrar a mi casa tenía que sacar la intrusa. Entonces tuve como 2 años en la casa de mi hermana, mientras se hicieron todos los trámites. Y ahí volvimos. Y ahí fue, en el año 2002, fue que yo encontré el verdadero camino de Dios. Amén. Fue cuando encontré al pastor Vargas, que yo fui nacida ahí recibí la doctrina, recibí todo ahí, cosa que me gustó, me encantó, seguí, salí a predicar, salíamos a predicar a todos los barrios, divino. La verdad que mi vida cristiana fue tan divina, con tanto amor con todos los hermanos. La verdad que ahí me sentí amparada, me sentí protegida, la verdad sea dicha. Me sacaron todas las macumbas que me habían hecho, porque ahí me sacaron todas las ataduras, las ligaduras que me había hecho la persona que estaba conmigo. Gloria a Dios. Y empecé mi vida cristiana. Aleluya. Y nunca más me aparté de ella. Después, por motivos de distancia, fui a otra, cuando me mudé, estaba acá, fui a otra iglesia de acá del pastor Ehrlich. Y de ahí también se me mudó el pastor Ehrlich y yo no podía ir y me vine para acá. Cosa que acá sentí la comodidad, sentí, ¿cómo te voy a decir? Me sentí como más firme. El Espíritu Santo me habló que acá era el lugar donde realmente me habían profetizado en la iglesia de Vargas que yo iba a servir, pero en iglesias pequeñas. Amén. Y el Espíritu Santo cuando vine acá me habló que donde iba a servir era acá. Y realmente me sentí cómoda, me sentí bien. Aquí recibí sanidades. El asma, me curaron del asma. La verdad, mi vida cambió totalmente. Me sacó una muela, mi padre, recibí muchas bendiciones. Y yo les puedo decir, hermano, que si uno deja todo en manos de Cristo, todo en manos de Dios, todo sale para bien. No les voy a decir que no pasamos procesos, porque todos pasamos procesos. Pero ¿quién nos da la fuerza? Cristo. Es Cristo que nos fortalece. Él me ha dado la fortaleza para poder pasar todos los procesos que aún necesitamos, porque todos estamos pasando procesos. Amén. Porque Dios nos prueba, porque nos ama. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Cristo. En su nombre, a su pueblo. Amén, amén, amén. Qué bravo, ¿no? Qué bravo que es el tema del alcohol, la droga, ¿no? Cómo destruye familias, ¿no? Lo que se vive mucho los jóvenes hoy en día, haciendo farándula, a través de las redes sociales, su vida misma, ¿no? Muy complicado, muy difícil. Bueno, vamos a seguir con los testimonios. Yo llamo al pastor Horacio, que nos cuente su testimonio, de su palabra, en el nombre por eso Jesús. Toda honra y gloria es para Él. Amén. La verdad que me siento muy gratificado al ver los hermanos que Dios está obrando, ¿verdad? Amén. ¿Cuántas cadenas se han roto en la vida de
hermanos que vinieron atados. Cuántas cadenas Dios rompió en mi vida. Y cuánto Dios me viene trabajando para mejorar como pastor, porque no es que yo sea el super pastor. He ido mejorando a través del tiempo. Para bien, ¿verdad? Amén. Y voy a leer un pedacito de la palabra en Job, capítulo 8, versículo 5. Y dice así la Sagrada Escritura: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será grande. Amén. Hemos visto a la iglesia de Dios que somos nosotros, que nuestro postrer estado es grande. Amén. Hemos visto cómo hemos ido creciendo en el camino del Señor. Amén. Amén. Algunos tuvieron que renunciar a muchas cosas. Algunos tuvieron que morir al viejo hombre, dejar toda aquella naturaleza caída para seguir a Cristo. Como decíamos recién, en el proceso del Señor nos ha ido despojando. Amén. Pero qué lindo cuando Dios nos despoja. Hay otros que te despojan, pero el Señor te despoja de lo malo. Otros te despojan lo que tengas. Pero gloria a Dios que el Señor te ha despojado de cuántas cosas te hacía daño, ¿verdad? Amén. Te ha quitado todas esas cosas que te traían a maltrecho. Y ahora tu postrer estado es grande. ¿Sabes que mientras escuchaba el testimonio estaba pensando en las promesas de Dios para esta iglesia? Amén. Porque el postrer estado de esta iglesia será grande. Amén. Sabemos, porque Dios lo ha dicho, que de este lugar saldrán muchos predicadores, evangelistas, maestros, pastores. Saldrán muchos luminares para ir a otros países y a otras naciones. Lo que estamos haciendo nosotros es sembrar las primeras semillas. Después vendrán otros que harán el resto. El tema es que cuando empezamos con esta obra éramos 5 personas. Había una hermana de 85 años, había una hermana de 70, había un hermano de 50, había un hermano de 40 y otro que tenía como 80. Yo no sé si era una iglesia o era un pediátrico, dice la hermana acá. No lo dije yo, lo dijo la hermana. El tema es que con esos valientes empezamos la obra. Empezamos la obra en el medio de uno de los asentamientos que no está muy lejos de acá.
Y el lugar donde empezamos no tenía techo, no tenía piso. Pero hacíamos el culto de día y le fuimos metiendo el techo. Era una pieza de 2x2. Y bueno, luego nos mudamos para acá. Después de 2 años de estar en ese lugar, nos mudamos para acá. Este lugar no tenía el baño en buenas condiciones. No tenía nada el baño. Tuvimos que hacer el baño. No tenía reja. Tuvimos que ponerle reja. No tenía vidrio. Tuvimos que ponerle vidrio. Las paredes estaban todas rotas. Tuvimos que revocar las paredes. Y alquilamos este lugar barato, porque era lo único que podíamos acceder. No teníamos micrófono, no teníamos silla, no teníamos púlpito. Teníamos una radio chiquitita que tenía CD. Y ahí cantábamos. Poníamos un CD y cantábamos. Un hermano se hizo un púlpito. Poníamos la Biblia y se iba para el costado del púlpito. Así que si te iba a predicarlo, tenías que tener el púlpito de acá para que no se fuera. Pero yo lo que más puedo resaltar de este tiempo, que estamos cumpliendo 13 años, es la perseverancia. Porque hubieron momentos que se abría la iglesia y no venía nadie. Las personas mayores de la iglesia en invierno no venían. Y había que esperar acá. Y a veces se abría el culto y no venía nadie. Y se cerraba la iglesia después de haber estado las 2 horas en la iglesia y nada, absolutamente nada. Unos fríos acá adentro, igual ahora. Pero como hay un poco más de gente, un poquito más de calor. Pero fuimos avanzando, pudimos comprar las sillas, pudimos comprar los micrófonos, pudimos comprar los parlantes, pudimos arreglar la iglesia, pudimos por gracia de Dios que nos ha acompañado en este tiempo y ha suplido todas nuestras necesidades. Amén. Y quieras o no, esta iglesia ha sido un hospital para mucha gente, porque aquí se sanó muchas personas. Mire que vinieron personas maltrechas y el Señor las tomó y las rejuveneció e hizo nuevas criaturas. Y siempre digo que si hay algo que somos nosotros, somos, y todas las iglesias del Uruguay, benditos sean los pastores, benditos sean los hermanos, benditas sean todas las iglesias que están abiertas en el Uruguay, que son de bendición. Amén. Nosotros somos de bendición. Amén. E impartimos vida a través de la santa palabra y a través del conocimiento de la verdad que es Cristo. De alguna manera, Dios está haciendo la obra. Amén. Y ha traído promesas para esta iglesia de que el postrer estado de esta iglesia será grande. Amén. Y estamos esperando. Hemos esperado tanto que un poco más. Perseveras y triunfarás. Perseveremos. Amén. Así ha dicho el Señor muchas veces. ¿En qué? En visiones y en sueños y en revelaciones en la iglesia y profecías. Amén. Y seguimos esperando. Y el otro día miré que me salió una cara más. Y
Y le digo yo al Señor, le digo, y seguimos esperando, Señor. Lo único que ahora abrimos el culto en invierno con él y una persona hay por lo menos. Entonces tiramos cohetes, porque el pastor no está solo. Pero bienaventurados somos por la casa que Dios nos ha dado. Y hoy de mañana pensaba en el Señor, en nuestro Señor Jesucristo, que cuando entró en el templo, dice que el celo de la casa de Dios lo consumía. El celo de tu casa me consume. Y era tan celoso Jesucristo por la casa de Dios, que lo consumía ese celo. Y ojalá en este tiempo aprendamos todos, incluido yo, a valorar la casa de Dios. Porque aquí es donde recibimos, dice la Escritura, bendición y vida eterna. Es aquí donde nosotros nos recreamos. Es en este lugar santo donde nosotros nos fortalecemos para enfrentar cada día después de un culto. Salimos nutridos. Algunos salen garroteados. Porque, como dijo la hermana, ¿cómo destruimos el yo? Solamente la palabra hace que el yo muera. La hermana dice, le di trabajo al pastor. ¡Nah! ¿Qué va a dar trabajo? El tema es ver los frutos del trabajo que no ha sido en vano en este tiempo, de todo lo que Dios ha hecho en la vida de las personas. Escuchaba a Brian, se mueve acá como él. Y estos jóvenes son el futuro de la iglesia. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Pamela le temblaba las piernas, yo la miraba acá, estaba así. Yo a mí me gritaba Pero mientras le temblaban las piernas, el mensaje que dio fue contundente. Amén. Y digo yo, ¿y esta mujer tiene miedo con ese mensaje? Dios mío. Y digo, y estos son el futuro de la iglesia. Mientras estaba ya escuchando, estos son el futuro de la congregación. ¿Cuántas lágrimas hoy, verdad? Amén. Bueno, y cuando lo veo a estos jóvenes moverse así, digo, tenemos un potencial tremendo. Porque ya sabemos que la hermana Alba es indiscutible. Ya predica, y predica muy bien. Tenemos a la hermana Tatiana, que predica y predica muy bien. Pero ahora se nos están sumando los jóvenes. Gloria a Dios. Yo estaba pensando que en cualquier momento me echan. Le voy a tener que dar una zancadilla al mundo. Porque se vienen con todos estos jóvenes. Van pasando, yo no fui. Se vienen con todos estos jóvenes. ¿Cuánto le dan un aplauso por los jóvenes? Quiere decir que su misión como pastor está cumplida. Amén. Porque ya está delegando Amén. la autoridad. Ahora viene el tiempo de yo cosechar lo que se sembró. Amén. Amén. Eso quiere decir que los que van a tener que venir en invierno a abrir la iglesia van a hacer esto. Den un aplauso, Señor. Y si no viene nadie, no me llamen a mí, llamen al de allá arriba, diga, Señor. Había unos días fríos, yo me sentaba acá y veía un perro pasar por allá y digo, vení.
Usted sabe que venían perros al culto, ustedes salían, se sentaban allá, eran tremendamente fieles. Y Elena cuando venía Elena se traía 4 o 5 y se ponían, Se llenaba la iglesia. se traía Firulai 1, Firulai 2, Firulai 3. Todo eso nos pasaba en esta iglesia. Amén. Si usted supiera desde el principio todo lo que hemos vivido acá, Dios mío. ¿No, Elena? Pero denle un aplauso a Jesucristo por Elena. Elena tiene más años que Matusalén en la iglesia. Es la única que queda de aquella vieja generación. ¿Saben que habían hermanas que venían acá a la congregación y empezaba el culto y se dormían allá? Y roncaban. Había una hermana que roncaba allá. Roncaba todo el culto. Y terminaba el culto y se despertaba. Y le decía, hermana, ay, pastor, la pasé tan bien. En serio, se sentaba, ¿se acuerda, hermana? La hermana que roncaba allá. Todo. Era venir al culto y dormir. Dormía tremenda siesta, 2 horas de siesta. Después se iba a la casa bien dormido. Entonces, encontraba la paz acá, se dormía así. Me acuerdo que al principio, cuando empecé con la obra, tenía la camioneta y llevaba todo, repartía todo por todos lados. Cuando terminaba de repartir a todos, llegaba 3 horas tarde a casa. Ya se me habían enfriado la sopa, se me había... Bueno, pero esos son los principios de toda obra, que hay que luchar mucho para sacar la obra adelante. Ahora la camioneta pobre envejeció junto con el pastor. Veníamos con mi hijo y le sonaba todo. Le sonaba todo como cuando vino la hermana Alba a la iglesia, que le sonaba cuántos huesos había. Bueno, así. La camioneta y vos sabés que aprieta un plástico así y deja de sonar ese clink, 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 clink. Pero queda el otro que hace tan, 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 que está del otro lado. El otro que hace plec, plec, plec del otro lado. Es una caja de música. Es un concierto. Nosotros ya sabemos cuándo llega el pastor. Pero esa camioneta es increíble. Lleva a mi familia para todos lados, lleva a los hermanos a su casa, me lleva a trabajar, yo reparto en esa camioneta. Y esa camioneta está ungida. Amén. 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 Porque a pesar de todo no se rompe. Sigue firme. Sigue firme. Está quedando viejita, ¿verdad? Pero sigue trabajando. Bueno, eso es porque Dios me la regaló. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a cantar. Agradecido a Dios por todo lo que ha hecho. Sí.